Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el faro que ilumina las series y las parejas que, con su magia, se graban a fuego en nuestra memoria colectiva. Hoy nos embarcamos en un viaje apasionante, una inmersión profunda en un fenómeno televisivo que trascendió fronteras, que nos hizo suspirar al unísono, soñar despiertos y, sobre todo, creer en la fuerza invencible del amor, incluso cuando la distancia amenazaba con separarlo. Vamos a desgranar con la minuciosidad de un joyero la obra maestra que es Erkénthicus, el pájaro soñador, y a desentrañar la química explosiva, la conexión eléctrica que nació entre sus protagonistas indiscutibles, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque la saga de cómo esta promesa de amor conquistó el mundo es tan cautivadora, tan hechizante como la propia serie que la vio nacer. Y si por alguna extraña razón aún no forman parte de esta vibrante comunidad que comparte pasiones, no esperen un segundo más. Denle a ese botón de suscribirse con entusiasmo y por favor, activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras apasionantes revelaciones, análisis y homenajes. Cuando la conversación deriva hacia parejas que tienen el don de robarse la pantalla, que son capaces de crear una conexión tan visceral con el público que se sienten casi reales, hay nombres que emergen con una fuerza ineludible. Y en ese panteón de ídolos televisivos, Can Yaman y Demet Özdemir, con sus inolvidables interpretaciones de Candy Beat y Sanem en Erkénthicus, se erigen como pilares fundamentales. ¿Recuerdan la primera vez que sus miradas se cruzaron en pantalla? Esa chispa inicial, esa tensión latente que se percibía desde el primer fotograma, como si el destino hubiera urdido un plan maestro para que sus caminos convergieran. La serie, un torbellino vibrante de comedia romántica, nos presentó a Can, un fotógrafo de espíritu libre, un alma inquieta, a menudo teñido de un cinismo calculado, y a Sanem, una joven soñadora con la pluma como aliada y el anhelo de convertirse en escritora, que por una serie de giros del destino, se ve inexplicablemente envuelta en el universo de su carismático vecino. Lo que comenzó como una trama aparentemente sencilla, con toques de humor y malentendidos cotidianos, se transformó con una rapidez vertiginosa en un fenómeno global, y es imposible negar que una parte monumental de ese éxito arrollador se lo debemos a la conexión innegable, a la simbiosis perfecta entre sus dos protagonistas. Desde los albores de la serie, era evidente, palpable, que algo excepcionalmente especial bullía entre Can y Demet. No se trataba simplemente de una actuación brillante, de un guión impecable. Se percibía una autenticidad deslumbrante, una complicidad tan profunda que trascendía la barrera de la pantalla, logrando que los espectadores se sintieran testigos privilegiados de un romance genuino. Se detienen a recordar esas miradas cargadas de significado. Esas sonrisas tímidas que con una naturalidad asombrosa, mutaban en carcajadas contagiosas, capaces de iluminar cualquier estancia. Los guionistas de Erkénthicus, maestros en el arte de la seducción televisiva, supieron con maestría cómo explotar esa química innata, creando escenas que hoy por hoy son consideradas verdaderos hitos, icónicas en la historia de la televisión. Desde los primeros roces accidentales, los divertidos y entrañables malentendidos que hacían las delicias del público, hasta los momentos de pura pasión desbordante y las confesiones desgarradoras que nos dejaban sin aliento, cada interacción entre Can y Sanem nos mantenía al borde del asiento con el corazón latiendo al ritmo de sus emociones. Era como si hubieran ensayado sus vidas enteras para encarnar estos personajes, porque la naturalidad con la que se movían, la fluidez con la que se comunicaban, la sutileza de sus gestos, eran sencillamente asombrosas. Y sería un grave error hablar de su éxito sin hacer una mención especial al impacto sísmico que tuvo la serie a nivel internacional. Erkénthicus no se conformó con conquistar el corazón de Turquía, se convirtió en un auténtico fenómeno de exportación, cautivando a audiencias en decenas de países, rompiendo barreras idiomáticas y culturales. ¿Por qué creen que sucedió esto, que una serie turca lograra semejante proeza? Bueno, yo creo que va mucho más allá de una buena historia, de una trama bien hilvanada. La serie abordaba temas universales, anhelos que resuenan en el alma humana, la búsqueda incansable de nuestros sueños, la lucha titánica contra las adversidades que la vida nos presenta, y por supuesto, el amor en todas sus gloriosas y complejas facetas. Pero la manera en que Can y Sanem, con sus interpretaciones llenas de matices, encarnaban esos anhelos profundos y esos miedos latentes, era lo que realmente conectaba con la gente, lo que generaba esa empatía tan deseada. Sus personajes eran humanos, palpables, imperfectos, y precisamente esa imperfección los hacía entrañable. Cercanos, reales. Veíamos en ellos, en sus altibajos, en sus ilusiones y decepciones, nuestros propios deseos de encontrar a esa persona especial que nos entendiera en lo más profundo, que nos impulsara a ser la mejor versión de nosotros mismos, a crecer.
Imaginen, si pueden, la cantidad de horas que estos dos actores pasaron juntos en el set. El rodaje de una serie, como bien saben, es un trabajo maratoniano, una tarea extenuante que exige entrega y dedicación. Y cuando dos personas logran forjar una conexión tan profunda, tan auténtica en ese entorno de alta presión, es porque hay algo más que profesionalismo en juego. Se rumoreaba, y poco tiempo después se confirmaba de forma más o menos sutil, que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir iba más allá de una simple amistad laboral. Y yo estoy convencida de que esa conexión personal, esa atracción real que existía entre ellos, se reflejaba directamente en la pantalla, potenciando la magia. Los momentos íntimos, las escenas románticas cargadas de tensión, todo adquiría una dimensión extra, una profundidad insospechada, cuando sabíamos, o al menos sospechábamos fuertemente, que había una atracción genuina entre ellos. Esa autenticidad se sentía en cada abrazo, en cada roce de manos casi imperceptible, en la forma en que sus ojos se encontraban, transmitiendo más de lo que las palabras podían expresar. Era como si estuvieran viviendo, de alguna manera, su propio cuento de hadas personal, un capítulo único e irrepetible. La evolución orgánica de su relación en la serie también fue un factor determinante en su éxito arrollador. Fuimos testigos de cómo Can, el rebelde incorregible, el alma libre y a veces un tanto esquiva, se iba ablandando, rendido ante el encanto inagotable, la inteligencia perspicaz y la perseverancia inquebrantable de Sanem. Y a su vez como Sanem, a pesar de sus inseguridades iniciales, de sus dudas y miedos, encontraba la fuerza interior para luchar con uñas y dientes por su amor y por defender sus propias convicciones. Los desafíos que enfrentaron, las separaciones dolorosas, los celos que amenazaban con consumirlos, todo contribuyó a hacer su historia más real, más intensa, más cercana a la vida misma. Cada obstáculo que lograban superar juntos, cada malentendido que lograban desentrañar, reforzaba aún más la idea de que su amor era verdadero, que era un amor por el que valía la pena luchar hasta el final. Y nosotros como espectadores nos convertimos en cómplices silenciosos de su viaje emocional, celebrando con euforia cada victoria y sufriendo con la misma intensidad cada caída, cada tropiezo. Pero no todo fue un camino de rosas en la vida real. El éxito masivo o la fama repentina también traen consigo una presión inmensa, una lupa constante que examina cada uno de sus movimientos. La atención mediática sin precedentes, los rumores que circulaban como la pólvora, las especulaciones que parecían no tener fin, todo eso debió ser, sin duda, abrumador, agotador. Y aunque intentaron con todas sus fuerzas mantener su relación en la esfera más privada posible durante un tiempo, era prácticamente imposible escapar al escrutinio público, a la vorágine de la prensa y los fans. La forma en que manejaron esa presión, o al menos la forma en que esa gestión se percibió públicamente, también nos dice mucho sobre ellos como personas, sobre su carácter y su madurez. Demostraron una profesionalidad y una fortaleza dignas de admiración, navegando un mar de atención constante, de miradas inquisitivas, con una elegancia y una resiliencia notables. Pensemos ahora con nostalgia en las escenas más memorables de la serie. ¿Cuál es esa escena que ustedes recuerdan con más cariño, con una sonrisa en los labios? Quizás esa primera vez que Can, con el corazón desbordado, le declara su amor a Sanem en la mágica orilla de la playa, bajo el cielo estrellado. ¿O acaso esa icónica escena del beso bajo la lluvia, que se volvió instantáneamente viral, capturando la esencia de su romance y conquistando el mundo entero? Cada una de esas escenas estaba impregnada de una emoción palpable, de una energía pura que solo ellos dos, con su conexión única, eran capaces de generar. Era como si hubieran encontrado el equilibrio perfecto entre la comedia ligera y el drama más profundo, entre la ternura más dulce y la pasión más arrolladora. Y eso, mis queridos amigos, es precisamente lo que hace que una pareja de ficción sea verdaderamente inolvidable, que te hagan sentir sus emociones con una intensidad real, que te hagan creer, sin lugar a dudas, en la magia perdurable del amor verdadero. Y es que el fenómeno arrollador de Erkenci-Kuş no puede explicarse únicamente por la trama, por bien construida que estuviera. Si bien la historia poseía todos los ingredientes clásicos de una buena telenovela turca, con sus giros inesperados, sus momentos de tensión y su romanticismo exacerbado, la química deslumbrante, la conexión eléctrica entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el ingrediente secreto, el catalizador que elevó la serie a un nivel estratosférico, transformándola en un fenómeno cultural. Era como ver a dos almas gemelas encontrándose por primera vez, y esa conexión profunda se sentía en cada fotograma, en cada gesto, en cada suspiro.
Los fans se enamoraron perdidamente no solo de los personajes que encarnaban, sino de la poderosa idea, del dulce sueño, de que Can y Demet hubieran encontrado el amor verdadero entre ellos, en la intimidad del set. Y aunque las relaciones humanas, como la vida misma, están sujetas a sus propios altibajos, a sus propios caminos y giros, la huella imborrable que dejaron en la pantalla, en la memoria de millones de espectadores, es un testimonio eterno de su impacto. La promesa de amor, esa sensación de un futuro prometedor, que se transmitía a través de sus personajes de una manera tan intensa, tan genuina, fue lo que conquistó a millones de personas alrededor del globo. Nos recordaron con la fuerza de un huracán, que el amor puede surgir de los lugares más inesperados, que la pasión y la conexión profunda son fuerzas poderosas y transformadoras, y que a veces, solo a veces, la línea entre la ficción y la realidad se desdibuja de una manera que nos deja sin aliento con el corazón en un puño. Vimos cómo dos actores, a través de su talento innato y su conexión magnética, crearon un universo de emociones compartidas que resonó en los corazones de personas de todas las culturas, de todas las lenguas, unificándonos en un mismo sentir. Erkénthicus fue mucho más que una simple serie de televisión, fue un evento cultural, un fenómeno que trascendió las pantallas y se instaló en la conversación global. Y Can Yaman y Demet Özdemir, como sus carismáticos protagonistas, se convirtieron en figuras icónicas del romance en la pantalla, símbolos de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Su historia, tanto la que vivieron dentro de la ficción como la que se tejió en la vida real, nos ha cautivado, nos ha inspirado y, lo más importante, nos ha hecho creer, una vez más, en la fuerza inquebrantable y transformadora del amor. Esa promesa de amor que se gestó en las vibrantes calles de Estambul, cruzó océanos y continentes, y finalmente se instaló para siempre en nuestros corazones. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje por esta historia tan especial, tan conmovedora. Hemos recordado juntos la magia etérea de Erkénthicus, la conexión innegable y poderosa entre Can Yaman y Demet Özdemir, y cómo su química avasalladora logró conquistar el mundo entero. Hemos visto con detalle cómo una trama bien construida, sumada a la autenticidad deslumbrante de sus protagonistas, puede crear un fenómeno inolvidable, un legado televisivo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo recordando estos momentos, reviviendo estas emociones. Ahora me encantaría escuchar su voz, su perspectiva. ¿Cuál es su escena favorita de Can y Sanem? ¿Qué es lo que más les cautivó de su relación, de su historia de amor? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear esta comunidad de pasión por las historias. Y si este vídeo les ha traído un poquito de esa magia de vuelta, si les ha conmovido, por favor, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que también amaron esta historia, que se rindieron ante el encanto de Erkénthicus. Y si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas dosis de amor, drama, romance y fascinación. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amantes de las historias que nos mueven el alma. Hasta la próxima.